Al servir a un millonario en una reunión con inversionistas, la mesera dijo 3 palabras en chino, y entonces el trato se canceló y el millonario le hizo una propuesta. El aroma del café recién molido se mezclaba con el perfume francés de las mujeres elegantes que desayunaban en El Dorado, el restaurante más exclusivo de la colonia Polanco. Patricia Chen Morales caminaba entre las mesas con la gracia de una bailarina, pero sus ojos oscuros observaban cada movimiento con la precisión de una cazadora. 2 años llevaba trabajando como mesera en ese lugar, y aunque sus compañeras se quejaban de los clientes pretenciosos, ella había elegido estratégicamente ese empleo, no por el sueldo, que apenas le alcanzaba para su modesto departamento en la Roma Norte, sino porque sabía que ahí desayunaba, comía y cenaba la élite empresarial de México, especialmente Luis Santamaría, el hombre que había rastreado durante 3 largos años. «Patricia, mesa 7», le gritó Rodrigo, el capitán de meseros. Don Luis ya llegó con sus invitados. Ella asintió, alisándose el uniforme negro que contrastaba con su piel morena clara, a los 26 años. Patricia era hermosa, de esa manera que llamaba la atención sin esfuerzo. Rasgos asiáticos suavizados por la sangre mexicana de su madre, cabello negro como la noche recogido en un chongo perfecto, y una sonrisa que sabía usar como arma cuando era necesario. Luis Santamaría ya estaba acomodado en su mesa de siempre, la que daba vista al jardín interior. A sus 52 años, seguía siendo un hombre atractivo, alto, de complexión atlética, cabello entrecano perfectamente peinado, y esos ojos verdes que habían conquistado a media ciudad. Vestía un traje italiano que costaba más que el sueldo anual de Patricia, y gesticulaba animadamente mientras hablaba con 3 hombres de traje que ella reconoció inmediatamente, chinos, del continente. Su corazón se aceleró, pero mantuvo la compostura. Después de tanto tiempo, finalmente estaban ahí, los hombres de la Golden Dragon Corporation. «Buenos días, don Luis», saludó con la sonrisa perfecta que había practicado frente al espejo. «Lo de siempre, claro, Patricia. Y para mis invitados, café americano, fuerte». Luis le guiñó el ojo, como hacía siempre. «Hoy cerramos el negocio más grande de mi vida». «Qué emocionante», respondió ella, fingiendo el entusiasmo de una mesera que solo piensa en la propina. «Enseguida les traigo todo». Mientras caminaba hacia la barra, su mente voló 5 años atrás, a esa noche terrible en Shanghái, que había cambiado su vida para siempre. Tenía 21 años y acababa de graduarse de Administración Internacional en la Universidad Fudan. Su padre, Chen Wei-ming, la había invitado a cenar para celebrar en el restaurante del piso 40 de su rascacielos corporativo. Era un hombre poderoso, dueño de una de las empresas tecnológicas más importantes de China, pero para ella siempre sería simplemente papá. «Mija», le había dicho esa noche, mezclando el español que había aprendido por amor a su madre Isabela con el chino mandarín. «Quiero que conozcas el negocio desde abajo. Mañana empiezas en el departamento de finanzas». Patricia había protestado, riéndose. «¿En serio, papá? No puedo empezar como vicepresidenta. El poder que no se gana, se pierde fácilmente», había respondido él, con esa sabiduría que la caracterizaba. «Además, hay algo que debo contarte sobre algunos socios problemáticos», pero nunca pudo contárselo. A las 9:30 de la noche, 3 hombres entraron al restaurante. Patricia los vio acercarse a su mesa, y al principio pensó que eran clientes, hasta que sacaron las pistolas. «¡Papá!», había gritado, pero ya era tarde. Los disparos resonaron en el elegante restaurante. Chen Wei-ming cayó sobre su sopa de wonton, la sangre tiñendo el caldo dorado. Los asesinos huyeron gritando algo sobre «traidores que hablan demasiado». Patricia abrazó el cuerpo sin vida de su padre, llorando, hasta que uno de sus guardaespaldas la levantó en brazos. «Señorita, tenemos que irnos». Ahora, su padre me dio instrucciones para este caso. Esa misma noche, con una identidad falsa y un pasaporte mexicano que su padre había preparado por precaución, Patricia Chen Morales desapareció de China para siempre. «¿Estás bien, Patty?», la voz de su compañera Lucia la sacó del recuerdo. «Sí, solo pensando», respondió, preparando la charola con las tazas de café. «¿Tú sabes algo de esos chinos que están con don Luis? Solo que hablan de muchísimo dinero
$500 millones. Oí que decían. Lucía se persignó. Ni me imagino tanta lana junta. Patricia sonrió. 500 millones. El negocio más grande de la vida de Luis, había dicho. Y seguramente el último. Regresó a la mesa justo cuando Luis estaba mostrando unos documentos a los chinos. Ella sirvió el café con cuidado, aguzando el oído. Su padre le había enseñado mandarín desde pequeña, aunque Luis y sus invitados no lo sabían. La tecnología que usted ofrece es exactamente lo que necesitamos en Beijing, decía uno de los chinos en un español impecable. Nuestros ingenieros están muy emocionados por comenzar la transferencia. Y yo estoy emocionado por esos 500 millones, reía Luis. Con esta inversión, mi empresa será la más grande de Latinoamérica. Patricia siguió sirviendo, invisible como todas las meseras, pero registrando cada palabra. Cuando terminó, se retiró discretamente a limpiar la mesa de al lado, lo suficientemente cerca para seguir escuchando. Fue entonces cuando los chinos bajaron la voz y cambiaron al mandarín. Una vez que tengamos toda su tecnología, decía el mayor, nos desharemos de él como hicimos con Chen Weiming. El corazón de Patricia se detuvo. Ese chino entrometido se creía muy listo, continuó otro. Pero nadie traiciona a la Golden Dragon Corporation y vive para contarlo. Santa María es igual de ingenuo, añadió el tercero. Cree que somos socios. No sabe que una vez que tengamos todo, él será historia. Patricia tuvo que apoyarse en la mesa para no caerse. Después de 3 años de búsqueda, finalmente los había encontrado. Los asesinos de su padre estaban sentados a 5 metros de ella, planeando matar a Luis Santamaría exactamente como habían matado a Chen Weiming. Pero esta vez, ella estaría lista. Regresó a la mesa con una sonrisa perfecta, fingiendo llevar más azúcar. Luis estaba firmando los últimos documentos del precontrato. Todo listo, anunciaba. Mañana cerramos en mi oficina. Los chinos sonrieron, estrechando manos y hablando de celebraciones. Patricia se acercó para recoger las tazas vacías. Y justo cuando pasaba junto al líder del grupo chino, se inclinó ligeramente y murmuró 3 palabras en mandarín perfecto. Ta Shidao Senxiang, él sabe la verdad. El efecto fue inmediato. Los 3 chinos se tensaron como resortes. Se miraron entre ellos con pánico apenas disimulado. Patricia siguió recogiendo las tazas como si nada hubiera pasado, pero por el rabillo del ojo, vio cómo se levantaban abruptamente. «Discúlpenos, señor Santamaría», dijo el líder, ya poniéndose el saco. «Acabamos de recordar una reunión urgente en el hotel». «¿Pero qué pasa?» Luis se levantó confundido. «¿No vamos a celebrar? Mañana hablamos», gritó otro ya caminando hacia la salida. «Necesitamos consultar con Beijing». En menos de 5 minutos, los 3 habían desaparecido, dejando a Luis plantado en medio del restaurante con los documentos en la mano y una expresión de total desconcierto. Patricia terminó de limpiar la mesa, controlando las ganas de sonreír. Fase 1. Completada. Ahora venía lo difícil. Patricia siguió trabajando como si nada hubiera pasado, pero cada fibra de su cuerpo vibraba de adrenalina. Luis se había quedado sentado en la mesa, mirando los documentos como si fueran jeroglíficos egipcios. Pasaron 10 minutos antes de que se levantara, guardara los papeles en su portafolio y se dirigiera hacia la salida con paso acelerado. «Qué raro», comentó Lucia, acercándose a Patricia. «Don Luis siempre se queda hasta las 3 cuando viene con clientes importantes, y esos chinos se fueron como si les hubieran prendido fuego. A lo mejor recordaron que tenían que tomar sus pastillas», bromeó Patricia. Pero por dentro calculaba cada movimiento. Sabía que tenía pocas horas antes de que los hombres de Golden Dragon huyeran de México. Probablemente ya estaban haciendo llamadas frenéticas a Beijing, cancelando vuelos, destruyendo documentos. Su pequeña frase en mandarín había funcionado mejor de lo esperado. El resto del turno se le hizo eterno. A las 6 de la tarde, cuando finalmente se quitó el uniforme en el vestidor, Patricia Chen Morales dejó de existir temporalmente. Se puso unos jeans ajustados, una blusa negra y se soltó el cabello. Necesitaba convertirse en alguien diferente para lo que venía. Tomó un Uber hasta el Hotel St. Regis, donde sabía que se hospedaban los ejecutivos chinos. Durante los últimos 2 años había investigado cada detalle de sus vidas, sus horarios, sus costumbres. Conocía sus debilidades mejor que ellos mismos.
El lobby del hotel era una sinfonía de mármol y cristal, y Patricia se sentó en uno de los sillones de cuero, fingiendo revisar su celular, pero vigilando los elevadores. A las 7:15, tal como esperaba, los 3 hombres bajaron con maletas y expresiones de pánico mal disimulado. Lo siguió a distancia hasta el aeropuerto. Efectivamente, habían conseguido boletos en el primer vuelo a Los Ángeles. Conexión a Beijing. Estarían fuera del país en 3 horas. Perfecto. Al día siguiente, Patricia llegó temprano a El Dorado. Luis no había hecho su reservación habitual, lo cual era extraño. Según Rodrigo, había llamado para cancelar, diciendo que tenía asuntos urgentes que resolver. A las 11 de la mañana, cuando el restaurante estaba en su punto más tranquilo, Luis Santamaría entró como huracán. Su traje perfectamente planchado de siempre se veía arrugado. Tenía ojeras profundas y el cabello despeinado. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Patricia, la llamó con voz ronca. Necesito hablar contigo. Ella fingió sorpresa. Conmigo, don Luis. ¿Pasa algo malo? Ven acá, ahora. La llevó a la mesa del rincón, la más privada del restaurante. Se sentó frente a ella con la mirada de un hombre al borde del abismo. Los chinos, comenzó, hablando en voz baja. Se fueron. Cancelaron todo. $500 millones. Patricia, 500 millones, y no me dan explicaciones. Patricia puso cara de preocupación sincera. Ay, don Luis, qué terrible. Y no le dijeron por qué. Ese es el problema. Luis se pasó las manos por el cabello. Ayer todo iba perfecto. Firmamos el precontrato. Estaban emocionadísimos. Y de repente, como si hubieran visto un fantasma, se levantaron y se fueron. Sus teléfonos van directo al buzón. El hotel dice que se fueron en la madrugada. Luis la miró fijamente, con esos ojos verdes que ahora parecían desesperados. Tú estabas ahí cuando pasó. ¿Notaste algo raro? ¿Algún comentario? ¿Alguna llamada? Patricia fingió pensar, mordiéndose el labio inferior. Pues, ahora que lo menciona, don Luis, cuando me agaché a recoger las tazas, uno de ellos recibió un mensaje en su celular. Se puso muy pálido y les dijo algo a los otros en chino, pero yo no entiendo esa lengua. ¿Estás segura? ¿No escuchaste nada más? Bueno, Patricia vaciló teatralmente. Sonaba como si estuvieran asustados, pero seguro fue mi imaginación. Luis se recargó en la silla, derrotado. Mi empresa está en crisis, Patricia. Ese dinero no era solo una inversión. Era mi salvación. Sin él, tendré que despedir a la mitad de mis empleados antes de fin de mes. 20 años construyendo todo esto y se desmorona en una noche. Patricia sintió una punzada de algo parecido a la culpa, pero la aplastó inmediatamente. Recordó la sangre de su padre tiñendo la sopa, los gritos de pánico en el restaurante de Shanghái, las noches sin dormir planeando esta venganza. Don Luis, dijo con voz suave, ¿puedo preguntarle algo personal? En este momento, Patricia, creo que ya no tengo nada que esconder. ¿Usted realmente conocía bien a esos señores chinos? Luis frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Es que, bueno, trabajando aquí uno escucha cosas. Patricia bajó la voz, como si estuviera compartiendo un secreto peligroso. Y hay rumores de que algunos empresarios asiáticos que vienen por México no son exactamente legales. ¿Qué tipo de rumores? Lavado de dinero, tecnología robada, ese tipo de cosas. Patricia se encogió de hombros. Probablemente solo chismes. Pero, Luis se tensó. ¿De dónde sacas esas ideas? Mi exnovio trabajaba en la procuraduría, mintió Patricia. Me contaba historias, decía que había organizaciones criminales chinas muy peligrosas operando en México, que fingían ser empresarios legítimos para hacer negocios sucios. El rostro de Luis se puso blanco como el papel. ¿Golden Dragon Corporation? Patricia fingió sorpresa. ¿Ese era el nombre de la empresa? Ay, don Luis. Mi ex mencionó ese nombre varias veces. Decía que estaban en la lista de organizaciones bajo investigación. Luis se levantó tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. «¡No puede ser!», gritó, llamando la atención de otros comensales. Revisé sus referencias, sus documentos. Todo parecía legítimo. «Siéntese, don Luis, por favor». Patricia lo calmó. «La gente nos está viendo». Él se sentó, pero temblaba visiblemente. «Si lo que dices es cierto, entonces,
Entonces yo estuve a punto de hacer negocios con criminales. Mi reputación, mi empresa, todo habría quedado destruido. Patricia asintió gravemente. Tal vez por eso se fueron tan rápido. A lo mejor alguien les avisó que usted había descubierto algo. ¿Pero cómo? Yo no sabía nada hasta ahora. No sé, don Luis, pero los criminales son muy paranoides. Cualquier cosa los puede espantar. Luis se quedó callado durante varios minutos, procesando la información. Patricia esperó pacientemente, sabiendo que había plantado las semillas perfectas. Patricia, dijo finalmente, ¿tú crees que todavía podrían ser peligrosos para mí? Ella fingió pensarlo seriamente. Bueno, si realmente son criminales y creen que usted sabe algo. Dejó la frase en el aire. Dios mío, Luis se puso de pie otra vez. Tengo que hablar con mis abogados, con mi equipo de seguridad, si esos cabrones piensan que... Se detuvo abruptamente y miró a Patricia con una expresión extraña. ¿Cómo es que sabes tanto de todo esto? Patricia sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la calma. Ya le dije, mi exnovio. No, Luis negó con la cabeza. Es más que eso. La forma como hablas, como analizas la situación, no pareces una mesera cualquiera. Por un momento, Patricia consideró mantener la mentira, pero se dio cuenta de que había llegado el momento de mostrar la primera carta. Tiene razón, don Luis, dijo lentamente. No soy solo una mesera. Estudié Administración Internacional. Trabajo aquí porque estoy investigando algo. ¿Investigando qué? Patricia respiró profundo. Era ahora o nunca. A los hombres que mataron a mi familia. El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa. Luis la miró con una mezcla de asombro y sospecha. Tu familia. Mi padre era empresario. Los mismos criminales que querían hacer negocios con usted lo asesinaron hace 5 años. Desde entonces, he dedicado mi vida a rastrearlos. Y ayer, don Luis, finalmente los encontré sentados en su mesa. Luis se desplomó en la silla como si lo hubieran golpeado. ¿Estás diciendo que los hombres con los que iba a hacer el negocio más grande de mi vida son los asesinos de tu padre? Exactamente. ¿Y tú los espantaste a propósito? Patricia asintió. Le salvé la vida, don Luis, y probablemente también le salvé su empresa de un escándalo que la habría destruido para siempre. Luis la miró fijamente durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más dura. ¿Qué quieres de mí? Patricia sonrió por primera vez en toda la conversación, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Quiero que me ayude a destruirlos completamente, y a cambio, yo lo ayudaré a recuperar todo lo que perdió. Y más. Luis se quedó mirando a Patricia durante varios minutos que se sintieron como horas. El restaurante continuaba con su ritmo normal alrededor de ellos, pero en su mesa había caído un silencio denso como el aire antes de una tormenta. Estás completamente loca, dijo finalmente, pero su voz no sonaba convincente. ¿Loco es querer justicia por el asesinato de mi padre? Patricia se inclinó hacia adelante. ¿O loco es rechazar la oportunidad de vengarse de los hombres que casi destruyen su vida? No casi, ya la destruyeron. Luis soltó una risa amarga. Sin esos 500 millones mi empresa no sobrevivirá 3 meses. 20 años de trabajo, Patricia. 20 años construyendo algo de la nada. Entonces tenemos más en común de lo que pensaba. Luis la estudió con esos ojos verdes que ahora mostraban una mezcla de curiosidad y desconfianza. Dime una cosa. Si realmente los criminales que mataron a tu padre eran los mismos que querían hacer negocios conmigo, ¿por qué no los entregaste a la policía? ¿Por qué esta venganza personal? Patricia sintió que tocaba una herida profunda, pero necesitaba que Luis entendiera. Porque la justicia legal no existe para hombres como ellos, respondió con voz firme. Mi padre era uno de los empresarios más poderosos de China. Tenía contactos, dinero, influencia. Y aún así lo mataron como a un perro en la calle, y nunca pasó nada. Los asesinos siguieron libres, haciendo más negocios, matando a más gente. ¿Y tú crees que puedes hacer lo que la policía china no pudo? Yo no soy la policía china. Patricia sonrió con frialdad. Yo soy su hija, y conozco sus secretos, sus debilidades, sus miedos. He pasado 5 años estudiándolos, siguiéndolos, aprendiendo todo sobre ellos. Sé exactamente cómo destruirlos. Luis se recargó en su silla, procesando la información. Digamos que te creo,
Digamos que realmente puedes hacerles daño. ¿Qué gano yo ayudándote? Ya perdí los 500 millones. Mi empresa está quebrada. Su empresa no está quebrada, don Luis. Está vulnerable. Hay una diferencia enorme. Patricia sacó su teléfono y le mostró una pantalla con gráficos financieros. He estado estudiando los reportes de Santa María Industries durante 2 años. Su problema no es falta de valor, es falta de liquidez. Sus patentes de tecnología valen más de $1,000 millones, pero necesita capital para desarrollarlas. Luis frunció el ceño. ¿Cómo conseguiste esa información? Esos reportes son confidenciales. Le dije que he dedicado 5 años de mi vida a esto. Patricia guardó el teléfono. Cuando uno quiere venganza de verdad, aprende a conseguir cualquier información que necesite. Eso no responde mi pregunta. ¿Qué gano ayudándote? Patricia respiró profundo. Era el momento de hacer la propuesta que había estado planeando durante meses. Los hombres de Golden Dragon Corporation no solo mataron a mi padre, también le robaron sus empresas, sus cuentas bancarias, sus contactos, pero lo que no saben es que papá era más inteligente que ellos. Se inclinó hacia Luis, bajando la voz. Antes de morir, mi padre escondió activos por más de $2,000 millones en cuentas que solo yo conozco, dinero que los asesinos creen perdido para siempre. Los ojos de Luis se agrandaron. $2,000 millones, en efectivo, inversiones y propiedades alrededor del mundo. Yo tengo acceso a todo, pero no puedo tocarlo mientras ellos sigan vivos. Saben que soy la única heredera, y si empiezo a mover el dinero, me encontrarán y me matarán como a él. Y si yo te ayudo a eliminarlos, si yo recupero la herencia de mi padre y usted me ayuda a destruir a sus asesinos, estoy dispuesta a invertir 500 millones en Santa María Industries, no como préstamo, sino como socia capitalista. Luis se quedó sin palabras. Patricia continuó. Piénselo bien, don Luis. Los chinos le ofrecían 500 millones a cambio de su tecnología. Yo le ofrezco los mismos 500 millones, pero usted conserva el control total de su empresa. Además, cuando eliminemos a Golden Dragon, podremos apropiarnos de sus activos y contactos. Estamos hablando de construir un imperio. ¿Y por qué habría de confiar en ti? Ni siquiera sé tu verdadero nombre. Mi nombre real es Patricia Chen Morales. Mi madre es Isabela Morales, de Guadalajara. Mi padre era Chen Weiming, fundador de Chen Technologies. Puede verificar todo lo que le he dicho. Luis la miró con nueva comprensión. Chen Technologies. Recuerdo haber leído sobre esa empresa. El fundador fue asesinado hace unos años. Hace 5 años, 3 meses y 12 días. Patricia corrigió. Y desde entonces he vivido solo para este momento. Luis se levantó y comenzó a caminar en círculos alrededor de la mesa. Esto es una locura. Estás hablando de guerra contra una organización criminal internacional. Estoy hablando de justicia y de negocios muy lucrativos. ¿Y si nos matan en el proceso? ¿Prefiere morir arruinado y humillado o morir luchando por recuperar lo que es suyo? Luis se detuvo y la miró fijamente. ¿Realmente tienes acceso a $2,000 millones? Patricia sacó una tarjeta de crédito negra de su bolsa. Esta tarjeta tiene un límite de $50 millones. Es solo una de las muchas cuentas que manejo. ¿Quiere que comprobemos el saldo? Luis tomó la tarjeta, la examinó y se la devolvió. Digamos que acepto tu propuesta. ¿Cómo empezamos? Primero necesito que me dé acceso completo a su empresa. Información financiera, contactos, operaciones, todo. ¿Para qué? Para entender exactamente qué tenían planeado robarle los de Golden Dragon. Una vez que sepamos eso, podremos usar su propia estrategia contra ellos. Luis consideró la propuesta durante largos minutos. Patricia esperó pacientemente, sabiendo que había tocado exactamente los puntos correctos: orgullo herido, desesperación financiera y sed de venganza. Hay una condición, dijo finalmente Luis. Si hacemos esto, lo hacemos bien. Nada de medias tintas, nada de errores que nos pongan en peligro. Completamente de acuerdo. Y otra cosa. Luis se acercó a ella. Si en algún momento siento que me estás traicionando o usando, termino todo inmediatamente. Entendido. Patricia extendió la mano. Entendido. ¿Tenemos un trato? Luis miró la mano extendida, luego los ojos decididos de Patricia. Por un momento,
Ella vio reflejada en él la misma sed de venganza que la había consumido durante 5 años. «Tenemos un trato», dijo, estrechando su mano, «pero quiero conocer el plan completo antes de dar un solo paso. Por supuesto, podemos empezar mañana. Necesito revisar todos los documentos de su negocio con Golden Dragon». «¿Mañana?», Luis frunció el ceño. «Patricia, acabas de proponerme destruir a una organización criminal internacional y recuperar $2.000 millones. ¿No crees que deberíamos tomarnos más tiempo para planear esto?». Patricia sonrió, y por primera vez en 5 años, fue una sonrisa genuina. «Don Luis, he tenido 5 años para planear esto. Lo único que me faltaba era encontrar al socio correcto. Y ayer, cuando usted se sentó en esa mesa con los asesinos de mi padre, el destino nos puso en el lugar correcto en el momento perfecto». Se levantó, dejó dinero en la mesa para pagar los cafés y se dirigió hacia la salida. «Nos vemos mañana a las 9 en su oficina», le gritó por encima del hombro. «Y don Luis, prepare café fuerte. Va a ser un día muy largo». Luis se quedó sentado. Viendo alejarse a la mujer que acababa de cambiar su vida para siempre, no sabía si había hecho el mejor negocio de su vida o si acababa de firmar su sentencia de muerte, pero por primera vez en días, sintió algo parecido a la esperanza. 3 meses habían pasado desde aquel día en El Dorado, y la oficina de Luis en el piso 35 de Torre Santa María se había convertido en el cuartel general de una guerra silenciosa. Las ventanas panorámicas ofrecían una vista espectacular de la Ciudad de México, pero ni Luis ni Patricia habían tenido tiempo de admirarla. La mesa de juntas estaba cubierta de documentos, laptops abiertas y tazas de café vacías. Patricia había dejado su trabajo de mesera y ahora pasaba 14 horas diarias en esa oficina, analizando cada movimiento de Golden Dragon Corporation con la precisión de un cirujano. «Los muy cabrones son más inteligentes de lo que pensaba», murmuró Patricia, señalando la pantalla de su computadora. «Mira esto, Luis». Él se acercó, y Patricia notó cómo su colonia masculina se mezclaba con el aroma del café. En esos 3 meses, había aprendido a conocer sus gestos, sus expresiones, la forma como se pasaba la mano por el cabello cuando estaba frustrado. «¿Qué encontraste?». «Golden Dragon no existe legalmente». Patricia pasó entre varias ventanas del navegador. «Es una red de empresas fantasma registradas en paraísos fiscales. Singapur, Islas Caimán, Suiza. Cada vez que las autoridades se acercan, simplemente desaparecen y resurgen con otro nombre». Luis se sentó en la silla junto a ella, tan cerca que Patricia podía sentir el calor de su cuerpo. «¿Y cómo los atacamos si no podemos encontrarlos?». «Los encontramos donde más les duele». Patricia sonrió con malicia. En su dinero, durante esos meses, habían desarrollado una estrategia que Patricia llamaba muerte por 1000 cortes. En lugar de un ataque frontal, realizaban pequeñas operaciones que, individualmente, parecían accidentes o coincidencias, pero que en conjunto estaban desmantelando lentamente el imperio criminal. La primera había sido la más satisfactoria. Patricia había usado sus contactos en China para filtrar información sobre un cargamento de electrónicos robados que Golden Dragon planeaba vender en Europa. Las autoridades alemanas interceptaron la mercancía en el puerto de Hamburgo, causando pérdidas por $50 millones. «¿Viste las noticias de Singapur?», preguntó Luis, mostrándole su tablet. Patricia leyó el titular: «Empresa china bajo investigación por lavado de dinero». «Perfect timing», murmuró. Justo cuando estaban tratando de cerrar el negocio con los malayos, la segunda operación había sido más personal. Patricia había rastreado al hijo del líder de Golden Dragon, un joven que estudiaba en Stanford y vivía una vida de lujos con dinero sucio. Una llamada anónima al IRS americano había desencadenado una investigación que congeló todas sus cuentas. «¿No te parece que estamos jugando con fuego?», preguntó Luis, sirviéndose otro café. «Estos tipos ya mataron a tu padre. Si descubren que somos nosotros, por eso somos cuidadosos». Patricia se estiró, sintiendo la tensión en el cuello después de horas frente a la computadora. Cada operación parece venir de una fuente diferente. Competidores celosos, empleados descontentos, investigaciones rutinarias, nunca de la misma persona. Luis la observó mientras se masajeaba el cuello. En esos meses, había visto transformarse a Patricia. Ya no era la mesera tímida de El Dorado. Era una mujer peligrosa,
inteligente, capaz de mover millones de dólares con una llamada telefónica y destruir vidas con unas cuantas líneas de código. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti?, dijo de repente. Mi habilidad para arruinar criminales, tu disciplina, 5 años planeando esto, 5 años fingiendo ser otra persona, trabajando como mesera, esperando el momento perfecto. Eso requiere una fuerza de voluntad que pocos tienen. Patricia se sonrojó ligeramente. Los elogios de Luis habían empezado a significar más de lo que debían. Mi padre me enseñó que la venganza es un plato que se sirve frío, respondió. Y 5 años no es nada comparado con una vida entera sin justicia. Y después, Luis se acercó más. Cuando terminemos con Golden Dragon, cuando tengas tu venganza, ¿qué vas a hacer con tu vida? La pregunta la tomó por sorpresa. Durante 5 años, la venganza había sido su única razón de existir. Nunca había pensado en el después. No lo sé, admitió. Supongo que aprenderé a vivir sin odio. Podrías quedarte en México. Podríamos seguir siendo socios. Había algo en su voz que hizo que Patricia lo mirara más atentamente. En los últimos meses, había notado cómo la miraba Luis cuando pensaba que ella no se daba cuenta, la forma como encontraba excusas para tocar su mano cuando revisaban documentos, cómo se quedaba trabajando tarde aunque ya no fuera necesario. Luis, comenzó, pero él la interrumpió. ¿Te puedo preguntar algo personal? Ella asintió. ¿Nunca te has enamorado? En estos 5 años, ¿nunca hubo alguien? Patricia sintió que se le aceleraba el corazón. Es difícil enamorarse cuando estás viviendo una mentira. ¿Cómo le explicas a alguien que tu vida entera es una actuación? Y ahora, ya no estás actuando conmigo. El silencio se extendió entre ellos. Patricia era consciente de cada sonido. El aire acondicionado, el tráfico de la ciudad 35 pisos abajo, su propia respiración acelerada. Luis, esto es peligroso, dijo finalmente. ¿Lo que estamos haciendo contra Golden Dragon? No, esto, señaló el espacio entre ellos. Nosotros. Luis se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Por qué es peligroso? Porque no puedo permitirme distracciones. Porque si empiezo a sentir algo por ti, podría cometer errores, y un error nos puede costar la vida. ¿Empezar a sentir algo? Luis se dio vuelta. Patricia, hace semanas que nos miramos como algo más que socios de negocios. Ella se levantó también, manteniendo la distancia. Exacto. Y eso es el problema. Luis caminó hacia ella lentamente. ¿Sabes qué pienso? Creo que tienes miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que si dejas de odiar, no sepas quién eres realmente. Las palabras la golpearon como una bofetada. Luis había tocado exactamente el punto que ella no quería admitir. Eso no es cierto. No. Luis estaba ahora a 1 metro de ella. Hace 5 años que tu única identidad es ser la hija que busca venganza. ¿Qué pasa si descubres que también puedes ser la mujer que se enamora? Patricia sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. No puedo, Luis. Mi padre. Tu padre está muerto, Patricia. Y tú estás viva. Y tienes derecho a ser feliz. ¿Feliz? Se rió amargamente. ¿Cómo puedo ser feliz sabiendo que los asesinos de mi padre siguen libres? Porque estamos a punto de destruirlos. En 6 meses, tal vez menos, Golden Dragon será solo un mal recuerdo. ¿Y entonces qué? ¿Vas a desperdiciar el resto de tu vida llorando por un muerto? La bofetada resonó en la oficina. Luis se tocó la mejilla, sorprendido, pero no enojado. No vuelvas a hablar así de mi padre, dijo Patricia con voz temblorosa. Tienes razón, perdóname. Luis la miró con ternura. Pero no me arrepiento de lo que dije sobre ti. Mereces ser feliz, Patricia, y yo quiero ser parte de esa felicidad. Se acercó más, y esta vez ella no retrocedió. Patricia, el teléfono de ella sonó, rompiendo el momento. Era un mensaje urgente de uno de sus contactos en Beijing. ¿Qué pasa?, preguntó Luis, viendo cómo cambiaba su expresión. Golden Dragon acaba de perder el contrato más grande del año. Patricia sonrió triunfante. $200 millones que se fueron por el caño. ¿Cómo? ¿Recuerdas la información que filtramos sobre sus prácticas laborales? Llegó a los oídos correctos. Luis soltó un grito de victoria y la levantó en brazos, haciéndola girar. Por un momento, Patricia se permitió disfrutar la sensación de estar en sus brazos,
de sentirse protegida y deseada. Cuando la bajó, sus rostros quedaron a centímetros de distancia. «Patricia», murmuró él. «Esto es una mala idea», susurró ella. Pero no se alejó. Las mejores cosas de la vida son malas ideas. Sus labios se encontraron en un beso que sabía a café, a venganza cumplida y a promesas peligrosas. Patricia se entregó al momento, olvidando por unos segundos todo excepto el calor de los labios de Luis y la forma como sus manos la sostenían como si fuera algo preciado. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente. «Acabamos de complicar todo», dijo Patricia. «O acabamos de hacer que todo valiera la pena», respondió Luis, acariciando su rostro. En la pantalla de la computadora, un nuevo mensaje llegaba con información sobre el siguiente movimiento de Golden Dragon. La guerra continuaba, pero ahora tenía una dimensión completamente nueva, una dimensión que podía salvarlos o destruirlos a ambos. Esa noche, Patricia no pudo dormir. Se quedó en su departamento de la Roma Norte, mirando el techo mientras reproducía una y otra vez el beso con Luis. Sus labios aún conservaban el sabor del café que habían compartido, y sus manos temblaban cada vez que recordaba cómo él la había sostenido. A las 3 de la mañana, se rindió ante el insomnio. Se preparó un té de manzanilla y se sentó frente a la ventana que daba a la calle. Las luces de los autos ocasionales creaban patrones hipnóticos en las paredes de su sala. Su teléfono vibró. Un mensaje de Luis. «¿Estás despierta?» «Sí», respondió sin pensarlo. «¿Podemos hablar?» Patricia miró el reloj. Las 3:15 de la madrugada no era hora para conversaciones de negocios. ¿De qué? De nosotros. La palabra nosotros la hizo sonreír a pesar de todo, hasta hacía unas horas. No existía un nosotros. «Es muy tarde, Luis, o muy temprano, dependiendo de cómo lo veas. ¿Te puedo marcar?» Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. «Hola», contestó con voz suave. «Hola, preciosa». La voz de Luis sonaba cansada pero tierna. «Yo tampoco puedo dormir». «¿Por qué será?» Patricia sonrió a pesar de sí misma. «Porque besé a la mujer más hermosa e inteligente de México, y ahora no puedo pensar en otra cosa». Patricia sintió mariposas en el estómago. «Luis, necesitamos hablar de esto en serio». «Estoy hablando en serio, completamente en serio. ¿Sabes lo que significa si seguimos por este camino? Significa que voy a ser el hombre más feliz del mundo. Significa que vamos a poner en riesgo todo lo que hemos construido». Patricia se levantó y comenzó a caminar por la sala. 5 años de planeación, Luis. 5 años de mi vida dedicados a un solo objetivo. ¿Y ese objetivo te prohíbe ser feliz? Ese objetivo es lo único que me ha mantenido viva desde que mataron a papá. Luis se quedó callado por un momento. «Patricia, ¿puedo contarte algo personal?» «Claro. Cuando mi ex esposa me pidió el divorcio hace 3 años, pensé que nunca volvería a sentir algo real por alguien. Me dediqué completamente al trabajo, a construir mi empresa, a ser exitoso. Pero cuando llegaste a mi vida, cuando te conocí de verdad, no solo como la mesera de El Dorado, sentí algo que creía perdido para siempre». Patricia se sentó en el sillón, abrazando sus rodillas. «¿Qué sentiste?» «Esperanza. Esperanza de que tal vez podía tener algo más que solo trabajo y dinero. Alguien con quien compartir los triunfos y las derrotas. Luis, déjame terminar». Su voz se hizo más intensa. «Sé que tienes miedo. Sé que crees que enamorarte significa traicionar la memoria de tu padre. Pero, ¿sabes qué pienso? Creo que tu padre querría verte feliz. Creo que querría que vivieras. No solo que sobrevivieras». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Patricia. «Es que no sé cómo separar una cosa de la otra. Durante 5 años, el dolor y la sed de venganza han sido mi combustible. Si dejo de sentir eso, ¿quién soy? Eres Patricia Chen Morales. Eres inteligente, valiente, hermosa, leal. Eres una mujer que ha dedicado 5 años de su vida a hacer justicia. Eres alguien que merece amor, Patricia. Y yo me estoy enamorando de ti». El silencio se extendió entre ellos. Patricia podía escuchar su propia respiración agitada. «¿De verdad?», susurró. «Perdidamente», respondió Luis. «Y creo que tú también sientes algo por mí». Patricia cerró los ojos. «Sí», admitió. «Y eso me aterra». «¿Por qué?» «Porque cuando estoy contigo,
Cuando me miras como me miraste hoy, cuando me besas, olvido todo lo demás. Y no puedo permitirme ese lujo, no hasta terminar lo que empecé. Y si pudiéramos tener ambas cosas, venganza y amor, ¿es posible? No lo sé, pero me gustaría intentarlo. Contigo. Patricia se quedó callada durante largos minutos. Luis esperó pacientemente, sin presionarla. Luis, dime, ¿tienes hijos? La pregunta lo tomó por sorpresa. Sí, una hija, Sofía. Tiene 12 años. ¿Dónde está? Luis vaciló. Con su madre, en Los Ángeles. Se fueron después del divorcio. La ves seguido, no tanto como quisiera. El trabajo, los viajes. Es complicado. Patricia sintió una punzada de algo parecido a los celos. Ella sabe de mí. Nadie sabe de ti, Patricia. De nosotros. Somos un secreto muy bien guardado. ¿Te avergüenzas de mí? Por Dios, no. Luis sonó genuinamente sorprendido. Me avergüenzo de no poder gritarle al mundo entero que me estoy enamorando de la mujer más extraordinaria que he conocido. Entonces, ¿por qué el secreto? Luis suspiró. Porque lo que estamos haciendo es peligroso. Porque si alguien descubre nuestra conexión, podría usarla contra nosotros. ¿Y por qué? Porque quiero protegerte. Yo no necesito que me protejas. Lo sé. Eres perfectamente capaz de cuidarte sola. Pero eso no significa que no quiera hacerlo. Patricia sonrió en la oscuridad de su sala. Luis, ¿sí? Mañana vamos a seguir adelante con el plan. Vamos a golpear a Golden Dragon donde más les duele. De acuerdo. Pero esta noche quiero olvidarme de todo excepto de lo que siento por ti. Luis se quedó callado. ¿Estás segura? No, estoy aterrada. Pero por primera vez en 5 años, quiero sentir algo que no sea dolor. ¿Qué quieres que haga? Patricia miró por la ventana. Las calles estaban vacías. Solo algunas luces de los postes creaban círculos dorados en el asfalto. Ven acá. ¿A tu departamento? ¿A las 3:30 de la mañana? Sí, Patricia. ¿Tienes miedo? Luis se rió. Tengo miedo de muchas cosas. De Golden Dragon. De que nos descubran. De que esto termine mal. Pero de estar contigo no tengo miedo. Entonces ven. Colgó antes de que él pudiera responder. Y le mandó su dirección por mensaje. Después corrió al baño para verse en el espejo. Tenía los ojos rojos de llorar y el cabello revuelto, pero había algo diferente en su expresión. Por primera vez en años, parecía viva. Se cambió la pijama por unos jeans y una blusa negra. Se puso un poco de maquillaje para disimular las ojeras, y se soltó el cabello. Cuando se miró de nuevo en el espejo, vio a una mujer que no conocía. Una mujer que estaba a punto de enamorarse perdidamente. El timbre sonó 20 minutos después. Patricia abrió la puerta, y ahí estaba Luis, con una chamarra de cuero negra y una sonrisa nerviosa. «Hola», dijo él. «Hola», respondió ella. Se quedaron mirándose por un momento, como si fuera la primera vez que se veían. «¿Puedo pasar?», preguntó Luis. Patricia se hizo a un lado. Luis entró y miró alrededor del pequeño departamento. Era sencillo pero acogedor, con fotografías de China en las paredes y libros en varios idiomas. «¿Café?», ofreció Patricia. «No creo que necesite más cafeína». Luis sonrió. «Ya estoy bastante despierto». Se sentaron en el sillón, manteniendo cierta distancia. La tensión sexual era palpable. «¿En qué estás pensando?», preguntó Luis. «¿En qué esto cambia todo? ¿Para bien o para mal?». Patricia lo miró a los ojos. «Para siempre». Luis se acercó lentamente, dándole tiempo de cambiar de opinión. Cuando sus labios se encontraron, el beso fue diferente al de la oficina. Más profundo, más desesperado, cargado de meses de tensión contenida. Patricia se entregó completamente al momento, por primera vez en 5 años. Dejó de pensar en venganza y se permitió sentir solo amor. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Te amo», murmuró Luis contra sus labios. «Y yo a ti», susurró ella. «Dios me ayude, pero te amo». El resto de la noche se perdió en caricias, susurros y promesas que ambos sabían que podían ser imposibles de cumplir. Pero por unas horas, en la oscuridad de ese pequeño departamento, fueron solo un hombre y una mujer enamorados, sin pasados dolorosos ni futuros inciertos. Al amanecer, Luis se vistió para irse. «¿Nos vemos en la oficina?», preguntó. «Sí». Patricia lo besó una vez más,
Pero Luis, esto no puede distraernos de nuestra misión. Lo sé. Él acarició su rostro. Vamos a destruir a Golden Dragon. Y después, vamos a construir algo hermoso juntos. Cuando la puerta se cerró, Patricia se recargó contra ella, sonriendo. Por primera vez en años, tenía algo por lo que vivir además de la venganza. No sabía que esa felicidad estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. 2 semanas después de aquella noche, Patricia y Luis habían caído en una rutina peligrosa. Durante el día trabajaban juntos como socios implacables, planeando el siguiente golpe contra Golden Dragon. Por las noches, se convertían en amantes apasionados que creían haber encontrado la felicidad en medio del caos. Patricia nunca se había sentido tan viva. El amor había despertado en ella sensaciones que creía muertas para siempre. Luis la hacía reír. La hacía sentir hermosa. La hacía imaginar un futuro donde no todo girara alrededor de la venganza. Esa mañana de viernes, llegó temprano a la oficina de Luis con café y croissants del lugar favorito de ambos. Él no había llegado aún, así que se sentó en su escritorio para revisar los correos del día. Fue entonces cuando vio la carpeta. Estaba parcialmente oculta bajo unos documentos financieros, pero el logotipo dorado la hizo saltar como si fuera una serpiente venenosa. Golden Dragon Corporation. Una carpeta gruesa, muy gruesa, con el nombre de Luis Santamaría escrito en la etiqueta. Con manos temblorosas, Patricia abrió la carpeta. Los primeros documentos eran contratos fechados 5 años atrás, contratos firmados por Luis Santamaría como socio estratégico de Golden Dragon Corporation para operaciones en México. Patricia sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Siguió leyendo. Transferencias bancarias. Millones de dólares fluyendo desde cuentas de Golden Dragon hacia cuentas de Santamaría Industries. Reportes de servicios de consultoría, que incluían facilitación de permisos gubernamentales, contactos políticos, y algo que hizo que se le helara la sangre: eliminación de obstáculos comerciales. Al fondo de la carpeta encontró correspondencia por email, intercambios entre Luis y los líderes de Golden Dragon, discusiones sobre el problema Chen Wei-ming. Patricia tuvo que sentarse para no desmayarse. En un email fechado una semana antes de la muerte de su padre, Luis escribía: Chen Wei-ming está haciendo demasiadas preguntas sobre nuestras operaciones. Sus investigadores ya tienen evidencia de las transferencias irregulares. Si no se detiene pronto, podría exponer toda la red latinoamericana. La respuesta de Golden Dragon era escueta: nos encargaremos del señor Chen. Usted manténgase alejado del asunto. El último email, fechado el día después del asesinato de su padre, era de Luis. Vi las noticias de Shanghái. Lamento que las cosas llegaran a ese extremo. Espero que podamos continuar nuestros negocios sin más complicaciones. Patricia vomitó en el bote de basura del escritorio cuando logró controlarse. Siguió leyendo con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cada documento era una puñalada más profunda. Luis no solo había sido cómplice de Golden Dragon durante años, sino que había proporcionado información crucial que llevó al asesinato de su padre. Chen Wei-ming había descubierto la red de lavado de dinero que operaba entre China y México, había rastreado las transferencias hasta llegar a Santamaría Industries, y cuando trató de reunir evidencia para exponer todo, Luis había alertado a los criminales. Su padre había muerto porque Luis Santamaría lo había traicionado. El sonido del elevador la sacó de su shock. Luis estaba llegando. Patricia cerró rápidamente la carpeta y la puso exactamente donde la había encontrado. Se limpió las lágrimas y fingió estar revisando correos normales. Buenos días, mi amor. Luis entró con una sonrisa radiante. ¿Trajiste café? Patricia no pudo mirarlo a los ojos. Sí, está en tu escritorio. ¿Estás bien? ¿Te ves pálida? ¿Solo cansada? No dormí bien. Luis se acercó y trató de besarla, pero ella se apartó sutilmente. ¿Segura que estás bien? Sí, solo necesito más cafeína. Patricia pasó el resto del día en piloto automático. Revisó documentos, hizo llamadas, participó en reuniones, pero su mente estaba completamente en otra parte. Cada vez que Luis la tocaba, cada vez que le sonreía, cada vez que le decía «mi amor», sentía náuseas. A las 6 de la tarde, cuando Luis propuso ir a cenar juntos como hacían todas las noches, Patricia fingió tener dolor de cabeza. «Ve tú»,
le dijo. «Yo me quedo un rato más revisando los reportes de Singapur. ¿Quieres que te traiga algo?» «No, gracias». Luis la besó en la frente antes de irse. «Te amo», le dijo. «Y yo a ti», mintió Patricia. En cuanto se fue, Patricia regresó a la carpeta. Esta vez fotografió cada documento con su teléfono. Necesitaba tener evidencia de todo antes de confrontarlo. Mientras revisaba los papeles más profundamente, encontró algo aún peor. Un documento que detallaba los pagos que Luis había recibido por servicios especiales, la cantidad que había cobrado por traicionar a su padre, $5 millones. Su padre había valido $5 millones para Luis Santamaría. Esa noche, en su departamento, Patricia se sirvió una copa de vino tinto y se sentó frente a las fotografías impresas que había esparcido en su mesa de centro. Era como armar un rompecabezas del horror. Luis no era una víctima de Golden Dragon, era su cómplice. Había sido su socio durante años, facilitando sus operaciones criminales en México, proporcionando contactos políticos, ayudándolos a lavar dinero, y cuando su padre se había acercado demasiado a la verdad, Luis lo había entregado como cordero al matadero. Patricia recordó todas las conversaciones que habían tenido, cómo Luis fingía indignación cuando hablaban de Golden Dragon, cómo actuaba como si él también fuera una víctima, cómo la consolaba cuando ella lloraba por su padre. Todo había sido una mentira. Peor aún, Luis sabía perfectamente quién era ella desde el principio. Sabía que era la hija de Chen Wei-ming. Sabía que buscaba venganza y había jugado con ella como un gato con un ratón. ¿Cuántas noches había dormido en sus brazos el hombre que había matado a su padre? El teléfono sonó. «Luis». «Hola, preciosa. ¿Cómo sigues del dolor de cabeza?» Patricia cerró los ojos, tratando de mantener la voz estable. «Mejor, gracias. ¿Quieres que vaya a cuidarte? Puedo pasar por sopa de pollo». «No, mejor déjame descansar esta noche». «Como quieras. Pero mañana tienes que contarme qué encontraste en los reportes de Singapur». «Claro. Te amo, Patricia». Esta vez, ella no pudo responder. Colgó el teléfono y se quedó mirando las fotografías esparcidas en la mesa. Durante 3 meses había sido la amante del hombre que asesinó a su padre. Durante 3 meses, había planeado venganza contra Golden Dragon, junto al verdadero traidor. Durante 3 meses, había creído estar enamorada del enemigo más peligroso de todos, el que se disfraza de aliado. Pero lo que más la destrozaba no era el engaño, era que sus sentimientos por Luis habían sido reales. Genuinamente se había enamorado de él, genuinamente había comenzado a imaginar un futuro juntos, y ahora tenía que destruir al hombre que amaba. Patricia se sirvió otra copa de vino y comenzó a planear. Ya no se trataba solo de venganza contra Golden Dragon, ahora se trataba de hacer justicia completa. Luis Santamaría había cometido el error más grande de su vida, enamorar a la hija del hombre que había traicionado, y Patricia Chen Morales iba a asegurarse de que pagara por cada mentira, por cada beso falso, por cada te amo, que había sido una puñalada en el corazón. La guerra había comenzado realmente. Y esta vez, Luis no sabría lo que le había pegado hasta que fuera demasiado tarde. Tomó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Era hora de que algunos viejos contactos de su padre en China supieran exactamente dónde encontrar a Luis Santamaría, y era hora de que Luis descubriera lo que significaba traicionar a un Chen. Al amanecer, Patricia había terminado de organizar la destrucción sistemática del hombre que había amado durante 3 meses y odiado durante 5 años. La diferencia era que ahora el odio venía mezclado con algo mucho más peligroso, un corazón roto que buscaba venganza. Patricia llegó a la oficina el lunes por la mañana con un plan. Durante el fin de semana, había decidido confrontar a Luis directamente. No podía seguir fingiendo que no sabía la verdad. No podía seguir durmiendo con el asesino de su padre. Luis la esperaba con café y una sonrisa que ahora le parecía siniestra. «Buenos días, mi amor, te ves mejor. Necesitamos hablar», dijo Patricia sin preámbulos, cerrando la puerta de la oficina. «¿De qué?» Patricia sacó las fotografías de los documentos y las esparció sobre el escritorio como cartas de póker. De esto, el rostro de Luis se transformó instantáneamente. La sonrisa desapareció, sus ojos se endurecieron, y Patricia vio por primera vez al hombre que realmente era. «¿Dónde conseguiste eso?» «En tu escritorio. Muy mal escondido, por cierto». Luis se quedó callado durante varios minutos,
mirando los documentos. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más fría. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo? Desde el viernes. ¿Y no dijiste nada? Patricia se rió amargamente. ¿Qué se supone que debía decir? Gracias por matar a mi padre y después enamorarme. Gracias por jugar conmigo durante 3 meses. Patricia, las cosas no son como parecen. No me digas que las cosas no son como parecen, gritó ella. Aquí están los contratos. Aquí están las transferencias. Aquí está el email donde prácticamente le das la orden de muerte a mi padre. Luis se levantó y caminó hacia la ventana. Tienes razón. Todo está ahí. ¿Eso es todo lo que vas a decir? ¿Qué quieres que diga? ¿Que me arrepiento? ¿Que fue un error? ¿Que si pudiera regresar el tiempo haría las cosas diferentes? ¿Te arrepientes? Luis se dio vuelta para mirarla. Cada día de mi vida. Mentira. Patricia se acercó a él. Si te arrepintieras, me habrías dicho la verdad desde el principio. Si te arrepintieras, no habrías jugado conmigo estos 3 meses. Yo no jugué contigo. Lo que sentí, lo que siento por ti es real. ¿Real? ¿Cómo puede ser real cuando está construido sobre la mentira más grande del mundo? Luis se pasó las manos por el cabello, en ese gesto que Patricia había aprendido a amar y que ahora le daba náuseas. Patricia, hay cosas que no entiendes, cosas que no puedo explicarte. ¡Explícame!, gritó ella. Explícame por qué traicionaste a mi padre. Explícame por qué te aliaste con sus asesinos. Explícame por qué me mentiste durante 3 meses. Porque no tuve opción. Luis explotó. Porque si no lo hacía, matarían a mi hija. Patricia se quedó helada. ¿Qué? Luis se desplomó en su silla, como si hubiera estado cargando un peso enorme durante años. Mi hija Sofía no está en Los Ángeles con su madre, como te dije. Está internada en un hospital privado aquí en México. Tiene una enfermedad genética rara que... Se quebró. Por primera vez desde que Patricia lo conocía, Luis Santamaría comenzó a llorar. ¿Qué enfermedad?, preguntó Patricia con voz más suave. Atrofia muscular espinal, tipo 2. Necesita tratamientos experimentales que cuestan millones de dólares. Tratamientos que solo están disponibles en China. Patricia sintió que algo se movía dentro de su pecho, pero mantuvo la compostura. ¿Y Golden Dragon? Golden Dragon se acercó a mí hace 6 años. Cuando Sofía fue diagnosticada, me ofrecieron pagar todos los tratamientos, los mejores doctores del mundo, las medicinas más avanzadas, todo a cambio de mi cooperación. ¿Y aceptaste? Era mi hija. Luis la miró con ojos desesperados. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Dejar morir a tu hija o hacer un trato con el diablo? Patricia se sentó lentamente. Pero mi padre, tu padre descubrió las transferencias. Empezó a investigar, a hacer preguntas. Cuando se acercó demasiado a la verdad, Golden Dragon me dijo que si no los ayudaba a detenerlo, cortarían el tratamiento de Sofía inmediatamente. ¿Y los ayudaste? Luis asintió, avergonzado. Les di información sobre sus movimientos, sus horarios, sus contactos. Pensé que solo iban a, no sé, chantajearlo, asustarlo. Nunca pensé que lo matarían. Pero cuando lo mataron, no hiciste nada. ¿Qué podía hacer? Si los denunciaba, mi hija moriría. Si trataba de escapar, nos encontrarían y nos matarían a ambos. Patricia se quedó callada durante largos minutos, procesando la información. ¿Dónde está Sofía ahora? En el Hospital Ángeles, en cuidados intensivos. Ha estado ahí los últimos 3 meses porque ya no puedo pagar el tratamiento. ¿Qué? Cuando Golden Dragon canceló el negocio de los 500 millones, también cortaron el financiamiento para Sofía. Dijeron que ya no era útil para ellos. Patricia sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Estás diciendo que tu hija se está muriendo porque yo arruiné el negocio? Estoy diciendo que mi hija se está muriendo porque soy un cobarde que hizo un trato con criminales hace 6 años. Patricia se levantó y comenzó a caminar por la oficina. ¿Por qué no me dijiste nada en estos 3 meses? ¿Por qué no me contaste de Sofía? Porque tenía miedo de que te fueras. Porque por primera vez en años había encontrado algo de felicidad en medio de todo este horror. Y porque me avergüenza lo que hice. ¿Me amas realmente? Luis la miró a los ojos. Con todo mi corazón, más de lo que he amado a nadie en mi vida. ¿Y si te hubiera conocido antes?
Si te hubiera conocido antes de que Golden Dragon se acercara a ti, habría elegido estar contigo en lugar de hacer cualquier trato con ellos. Patricia se detuvo frente a él. Quiero conocer a tu hija. ¿Qué? Quiero conocer a Sofía. Ahora. Luis frunció el ceño. ¿Para qué? Porque necesito ver con mis propios ojos a la niña por la que traicionaste a mi padre. El Hospital Ángeles era uno de los más exclusivos de la ciudad. Luis guió a Patricia por pasillos blancos que olían a desinfectante hasta llegar a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Está en el cuarto 314, dijo Luis con voz quebrada. No ha despertado en 2 días. Patricia se preparó mentalmente para lo que iba a ver, pero nada la preparó para la realidad. Sofía Santamaría era una niña hermosa de 12 años, que parecía de 8 por la enfermedad. Tenía el cabello castaño claro de su padre, y unos ojos enormes que estaban cerrados. Su cuerpo frágil estaba conectado a múltiples máquinas que monitoreaban cada función vital. «Hola, princesa», murmuró Luis, tomando la mano diminuta de su hija. «Te traje a alguien que quería conocerte». Patricia se acercó lentamente a la cama. La niña se veía tan pequeña, tan vulnerable, que sintió que se le partía el corazón. «Es hermosa», susurró. «Se parece a su madre». Luis acarició el cabello de Sofía. «Pero tiene mi carácter. Siempre ha sido una luchadora. ¿Cuánto tiempo le queda? Sin el tratamiento experimental. Tal vez unas semanas. Con el tratamiento. Podría vivir años, tal vez décadas». Patricia miró a la niña inocente que había sido la causa indirecta de la muerte de su padre. Una niña que no tenía culpa de nada, que solo quería vivir. ¿Cuánto cuesta el tratamiento? $20 millones. Para empezar, Patricia cerró los ojos. El destino tenía un sentido del humor muy cruel. En sus cuentas secretas tenía más de $2.000 millones de la herencia de su padre. Entonces, dinero más que suficiente para salvar la vida de Sofía. Pero usar ese dinero significaría salvar a la hija del hombre que había traicionado a Chen Wei-ming. Significaría perdonar lo imperdonable. Patricia. Luis la tomó del brazo. Sé que no tienes ninguna razón para ayudarme. Sé que merezco tu odio. Pero ella no. Ella es inocente en todo esto. Patricia miró una vez más a la niña dormida. Después miró a Luis. Y por primera vez en su vida no supo qué era lo correcto. Su venganza contra el hombre que había traicionado a su padre, o la vida de una niña inocente, el amor o la justicia, el pasado o el futuro. Y tenía que decidir ahora. Patricia no pudo dormir esa noche. La imagen de Sofía conectada a las máquinas se había grabado en su mente como un hierro candente. Era una niña inocente que pagaba por los pecados de su padre, exactamente como ella había pagado por ser hija de Chen Wei-ming. A las 3 de la madrugada, se levantó de la cama y se dirigió al pequeño estudio de su departamento. En el cajón más profundo de su escritorio, guardaba algo que no había tocado en 2 años, una caja de metal con las últimas cartas que su padre le había enviado antes de morir. Las leyó una por una, buscando algo que sabía que estaba ahí, pero que nunca había prestado demasiada atención. En la tercera carta, fechada un mes antes del asesinato, encontró lo que buscaba. «Mija querida, si algún día me pasa algo, quiero que sepas que siempre pensé en tu futuro, en el sobre que está en mi caja fuerte personal. La combinación es tu fecha de nacimiento. Encontrarás información que te permitirá acceder a cuentas que he mantenido en secreto. No es dinero sucio, Patricia. Es el resultado de años de trabajo honesto que decidí proteger cuando empecé a sospechar que había gente peligrosa acechando mis negocios. Úsalo sabiamente, pero sobre todo, úsalo para construir, no para destruir». Patricia había encontrado esas cuentas 2 años atrás. Cuando finalmente se armó de valor para revisar los documentos que su padre había dejado, había sido abrumador descubrir que Chen Wei-ming había logrado proteger una fortuna de más de $2.000 millones en bancos suizos, cuentas en Singapur y propiedades alrededor del mundo. Dinero limpio. Dinero que podría salvar la vida de Sofía, pero también dinero que representaba el legado de su padre asesinado. Al día siguiente, Patricia llegó tarde a la oficina. Luis la esperaba con ojeras profundas y una expresión de angustia que no había visto antes. «¿Cómo sigue Sofía?», preguntó ella. «Igual. Los doctores dicen que necesita el medicamento experimental esta semana o...». No pudo terminar la frase. Patricia se sentó frente a él. «Luis, necesito que me cuentes toda la verdad. No más mentiras, no más secretos. Todo». «¿De qué?» «De Golden Dragon.
de tu relación con ellos, de lo que realmente pasó con mi padre. Luis suspiró profundamente. Cuando Sofía fue diagnosticada, yo era un empresario exitoso, pero no multimillonario. Tenía recursos, pero no los suficientes para pagar un tratamiento de $20 millones. Los bancos no me daban préstamos de esa cantidad. Y entonces apareció Golden Dragon. Su representante en México se acercó a mí. Dijo que habían investigado mi situación, que sabían de Sofía y que estaban dispuestos a ayudar. A cambio, necesitaban que les facilitara contactos gubernamentales y permisos para operar en México. Solo eso. Al principio, sí, durante 2 años. Fue solo eso. Yo les presentaba funcionarios, les conseguía permisos, les abría puertas. Ellos pagaban el tratamiento de Sofía y todos contentos. ¿Cuándo cambió todo? Cuando tu padre empezó a investigarlos. Chen Weiming era muy inteligente. Patricia siguió el rastro del dinero desde China hasta México y descubrió toda la red de lavado. Patricia sintió una punzada de orgullo por su padre. ¿Y Golden Dragon te pidió que los ayudaras contra él? No directamente. Simplemente me dijeron que Chen Weiming era una amenaza para sus operaciones y que si esas operaciones se interrumpían, el financiamiento de Sofía se interrumpiría también. ¿Y tú les diste información sobre mi padre? Luis asintió, avergonzado. Horarios, rutinas, contactos. Pensé que iban a chantajearlo o comprarlo. Nunca imaginé que lo matarían. Juro que nunca pensé que llegarían tan lejos. Patricia estudió su rostro. Por primera vez en días, Luis le parecía sincero. ¿Qué pasó después del asesinato? Me aterroricé. Quise romper todos los vínculos con ellos, pero me amenazaron. Dijeron que si hablaba, matarían a Sofía y a mí, y que si trataba de huir, nos encontrarían en cualquier parte del mundo. Por eso seguiste siendo su socio. Me convertí en su prisionero. Durante 3 años más, tuve que ayudarlos a lavar dinero, a conseguir contratos, a facilitar sus operaciones, todo para mantener viva a mi hija. Patricia se levantó y caminó hacia la ventana. Y cuando yo aparecí en tu vida, al principio no sabía quién eras realmente, cuando me dijiste que eras la hija de Chen Weiming. Pensé que era una coincidencia imposible. Después pensé que tal vez Golden Dragon te había enviado para probarme. ¿Cuándo te diste cuenta de que era real? Cuando vi cómo hablabas de tu padre, cuando vi el dolor en tus ojos. Nadie puede fingir ese tipo de dolor. Patricia se dio vuelta. ¿Y por qué no me dijiste la verdad entonces? Porque me enamoré de ti. Luis la miró directamente. Y porque sabía que si te decía la verdad, me odiarías para siempre. Y tenías razón. ¿Me odias? Patricia consideró la pregunta seriamente. No lo sé. Quiero odiarte. Mi mente me dice que debería odiarte. Pero cuando veo a Sofía, cuando entiendo por qué hiciste lo que hiciste, no sé qué sentir. Luis se acercó a ella. Patricia, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que merezco tu desprecio. Pero si hay algo, cualquier cosa que puedas hacer para ayudar a Sofía, puedo salvarla. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. ¿Qué? ¿Puedo pagar su tratamiento? ¿Puedo salvar su vida? Luis se quedó sin palabras. ¿Cómo? Patricia regresó a su silla y lo miró fijamente. Mi padre no solo me dejó sed de venganza, Luis. Me dejó una herencia de más de $2.000 millones. Los ojos de Luis se agrandaron. ¿2.000 millones? En cuentas secretas. Propiedades, inversiones, dinero limpio que él protegió cuando empezó a sospechar de Golden Dragon. Y puedes acceder a ese dinero. Soy su única heredera. Puedo mover cada centavo cuando quiera. Luis se desplomó en su silla. ¿Estás diciendo que podrías haber salvado a Sofía desde hace meses? Estoy diciendo que puedo salvarla ahora. Patricia se inclinó hacia adelante. Pero hay condiciones. Las que quieras. Primera condición. Te entregas a las autoridades y confiesas todo. Tu participación con Golden Dragon. Tu papel en la muerte de mi padre. Todo. Luis palideció. Patricia. Segunda condición. Cooperas completamente con la policía para desmantelar Golden Dragon. Nombres, cuentas, operaciones, todo lo que sepas. Si hago eso me van a matar. Tercera condición. Renuncias a todos tus derechos como padre de Sofía. Yo me convertiré en su tutora legal. ¿Qué? Si voy a salvar su vida con el dinero de mi padre, ella se convertirá en mi responsabilidad. Yo la cuidaré. Yo pagaré su tratamiento.
Yo la criaré. Luis se quedó callado durante largos minutos. Y si acepto todo eso, Sofía vivirá. Tendrá el mejor tratamiento del mundo, la mejor educación, todo lo que necesite. Pero tú irás a prisión. ¿Por cuánto tiempo? Probablemente años. Muchos años. Luis se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Y tú? ¿Qué pasa contigo? Yo me encargaré de que Golden Dragon pague por lo que hicieron. Usaré el dinero de mi padre para crear algo bueno, algo que lo honre. ¿Podrás perdonarme algún día? Patricia sintió lágrimas en los ojos. No lo sé, Luis. En este momento no lo sé. Luis se dio vuelta para mirarla. Si acepto tus condiciones, me prometes que cuidarás a Sofía como si fuera tu propia hija. Te lo prometo. Y le dirás la verdad sobre mí cuando sea mayor. Le diré que su padre cometió errores terribles tratando de salvar su vida, y que al final hizo lo correcto. Luis cerró los ojos. ¿Cuándo necesitas mi respuesta? Patricia miró su reloj. Sofía no tiene mucho tiempo. Necesito tu respuesta ahora. Luis respiró profundamente. Acepto todas tus condiciones. Patricia sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Dolor, alivio, tristeza, esperanza, todo mezclado en una emoción que no sabía cómo nombrar. Entonces vamos al hospital, dijo. Sofía va a vivir. Cuando salieron de la oficina, Patricia sabía que estaba tomando la decisión más importante de su vida. No solo estaba salvando a una niña inocente, estaba eligiendo el perdón por encima de la venganza. Su padre habría estado orgulloso, o tal vez habría estado furioso. Ya nunca lo sabría. El Hospital Ángeles nunca había visto una transferencia bancaria de $20 millones, procesada en menos de 2 horas. Patricia había hecho 3 llamadas a Suiza, firmado documentos electrónicos y autorizado el pago completo del tratamiento experimental de Sofía. Los doctores no podían ocultar su asombro. El medicamento que habían estado tratando de conseguir durante meses estaría en México en 48 horas. Es un milagro, le dijo el Dr. Ramírez a Patricia. Literalmente le está salvando la vida a esta niña. Patricia observaba a Sofía a través del cristal de la unidad de cuidados intensivos. La niña había despertado esa mañana por primera vez en 3 días, y aunque estaba muy débil, había sonreído cuando vio a su padre. «Papá», había murmurado con voz casi inaudible. «Ya no te vas a ver triste». Luis había tenido que salir del cuarto para llorar. Ahora, mientras esperaban la llegada del medicamento, Patricia y Luis se encontraban en el jardín del hospital. Había llegado el momento de la conversación más difícil de sus vidas. «¿Cuándo vas a entregarte?», preguntó Patricia. «Mañana», respondió Luis. «Ya hablé con mi abogado. Me va a acompañar a la procuraduría». «¿Estás asustado?» «Aterrado, pero también aliviado. 5 años viviendo con este secreto han sido un infierno». Patricia asintió. Sabía exactamente lo que significaba vivir con secretos que corroen el alma. ¿Qué le vamos a decir a Sofía? La verdad, que papá cometió errores muy graves y tiene que pagar por ellos, que tú vas a cuidarla mientras yo no puedo. ¿Crees que lo entenderá? Es más inteligente de lo que parece, y ha vivido con enfermedad suficiente tiempo para entender que a veces la vida no es justa. Patricia se quedó callada durante unos minutos. «Luis, hay algo más que necesitas saber». «¿Qué?» «Antes de que te entregues, voy a asegurarme de que Golden Dragon sepa exactamente quién los está destruyendo». Luis se tensó. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que voy a revelar mi verdadera identidad. Voy a decirles que Patricia Chen Morales, hija de Chen Wei-ming, ha estado cazándolos durante 5 años. Patricia, eso es peligroso, si saben quién eres. Van a tratar de matarme, lo sé, pero ya no me escondo más. Ya no finjo ser otra persona. ¿Por qué arriesgar tu vida así?». Patricia lo miró a los ojos. «Porque mi padre merece que el mundo sepa que su hija luchó por él. Porque quiero que sepan que cada golpe que han recibido en los últimos meses vino de la familia Chen. Y porque quiero enfrentarlos cara a cara». Luis se acercó a ella. «No tienes que hacer esto sola. Sí tengo que hacerlo. Es mi guerra, Luis. Siempre lo fue. Y después de que destruyas a Golden Dragon». Patricia miró hacia la ventana del cuarto de Sofía. «Después aprenderé a ser madre de una niña de 12 años que no es mi hija biológica, pero que necesita todo mi amor. ¿Serás feliz?». La pregunta la tomó por sorpresa. «No lo sé. Hace 5 años que no sé lo que es la felicidad real, pero cuidar de Sofía,
Tal vez eso me ayude a encontrarla. Luis tomó su mano. Patricia, hay algo que necesito decirte antes de que todo termine. Que estos 3 meses contigo han sido los más felices de mi vida. Sé que empezaron con mentiras. Sé que terminan con traición. Pero lo que sentí por ti fue lo más real que he experimentado jamás. Patricia sintió lágrimas en los ojos. Y yo te amé de verdad, Luis. Esa es la parte que más duele, que mis sentimientos por ti fueron genuinos. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Tal vez, cuando Sofía sea una mujer adulta y feliz, cuando Golden Dragon sea solo un mal recuerdo, cuando haya pasado suficiente tiempo, tal vez, ¿eso significa que hay esperanza para nosotros? Patricia retiró su mano suavemente. Eso significa que hay esperanza para que seas un hombre mejor cuando salgas de prisión. Y esperanza para que yo aprenda a vivir sin odio. Esa noche, Patricia estaba en su departamento preparando la operación final contra Golden Dragon cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido. Señorita Chen Morales. La voz hablaba en mandarín perfecto. Patricia sintió que se le helaba la sangre. ¿Quién habla? Alguien que la ha estado buscando durante 5 años. Creo que es hora de que tengamos una conversación. ¿Golden Dragon? Somos empresarios legítimos, señorita Chen. Pero parece que usted ha estado causando inconvenientes a nuestras operaciones. Los inconvenientes apenas van a empezar. En serio, porque tenemos entendido que usted se ha encariñado mucho con cierta niña en el Hospital Ángeles. Patricia sintió que el mundo se le venía encima. Si le tocan un cabello a Sofía, nadie va a tocar a la niña, pero necesitamos llegar a un acuerdo. ¿Podemos vernos? ¿Dónde? ¿En el mismo lugar donde todo empezó? Restaurante El Dorado. Mañana a las 8 de la noche. Allí estaré. Venga sola, señorita Chen, y traiga su sentido común. Colgaron. Patricia se quedó mirando el teléfono. Durante 5 años había imaginado este momento, el enfrentamiento final con los asesinos de su padre. Pero ahora había algo más en juego que su venganza personal. Ahora tenía que proteger a Sofía. Llamó inmediatamente al hospital. Dr. Ramírez. Soy Patricia Chen. Necesito que pongan seguridad extra en el cuarto de Sofía Santamaría. Ahora mismo. ¿Ha pasado algo? Tal vez. Solo. Protéjanla. Yo me haré responsable de todos los gastos. Su siguiente llamada fue a Luis. Patricia, ¿qué pasa? Golden Dragon me encontró. Quieren reunirse conmigo mañana. No vayas. Es una trampa. Lo sé, pero no tengo opción. Saben de Sofía. Luis se quedó callado. ¿Qué necesitas que haga? Entrégate mañana por la mañana, como planeamos. Diles todo lo que sabes sobre Golden Dragon. Y si algo me pasa, asegúrate de que Sofía esté protegida. Patricia. Sí, te amo. Y lamento todo lo que te hice. Y yo lamento que las cosas no hayan sido diferentes. Después de colgar, Patricia se dirigió a su caja fuerte personal. Sacó una pistola que había comprado 2 años atrás pero nunca había usado. La revisó, se aseguró de que estuviera cargada y la guardó en su bolso, mañana por la noche, en el mismo restaurante donde había empezado todo. Terminaría lo que Golden Dragon había comenzado 5 años atrás en Shanghái, pero esta vez ella estaría preparada. Se sentó frente a la computadora y escribió una carta para Sofía. Por si algo salía mal, una carta explicándole por qué había decidido salvar su vida, por qué había perdonado a su padre y por qué el amor a veces requiere sacrificios imposibles. Después escribió otra carta, esta para Luis, una carta que decía todo lo que no había podido decirle en persona, que lo había amado de verdad, que entendía por qué había hecho lo que hizo y que esperaba que algún día pudiera perdonarse a sí mismo. Al amanecer, Patricia había terminado de planear su jugada final. Win o lose. Mañana por la noche Golden Dragon sabría que Chen Weiming había criado una hija que jamás se rendiría, y Sofía Santamaría viviría para convertirse en la mujer extraordinaria que merecía ser. Eso era lo único que importaba ahora. 2 años después, la sala de visitas de la prisión federal no era el lugar más romántico del mundo, pero Patricia había aprendido a encontrar belleza en los momentos más inesperados. Cada martes por la tarde, durante los últimos 24 meses, había hecho el mismo viaje. 2 horas en carro desde la Ciudad de México hasta el centro penitenciario donde Luis cumplía su condena. Sofía siempre la acompañaba. La niña,
ahora de 14 años y completamente recuperada gracias al tratamiento experimental, corría hacia su padre cada semana con la misma emoción del primer día. ¡Papá!, gritó Sofía esa tarde, arrojándose a los brazos de Luis. Patricia sonrió viendo el reencuentro. En esos 2 años, Sofía había crecido no solo físicamente, sino emocionalmente. Era una adolescente brillante, cariñosa y sorprendentemente madura para su edad. El tiempo que había pasado luchando contra la enfermedad le había enseñado a valorar cada momento de vida. ¿Cómo te fue en el examen de matemáticas?, preguntó Luis, sentándose junto a su hija. 10. Patricia me ayudó a estudiar toda la semana. Sofía se volteó hacia Patricia con una sonrisa radiante. Es mejor maestra que cualquiera de la escuela. Patricia había dejado de ser solo la tutora legal de Sofía hacía mucho tiempo. Sin planearlo, sin buscarlo, se había convertido en su madre en todos los sentidos que importaban. La niña la llamaba Mamá Patricia, y Patricia había descubierto que amar a Sofía era lo más natural del mundo. ¿Y cómo va la fundación?, preguntó Luis a Patricia. Cada vez mejor. Esta semana ayudamos a 3 familias más que eran víctimas de crímenes corporativos. Y el mes que viene, abrimos la segunda oficina en Guadalajara. La Fundación Chen Wei-ming se había convertido en la pasión de Patricia, usando la herencia de su padre. Había creado una organización que ayudaba a familias que habían sido víctimas de crímenes empresariales, desde trabajadores engañados hasta pequeños empresarios estafados por corporaciones corruptas. «Papá, ¿sabes qué?», interrumpió Sofía. «Mamá Patricia dice que cuando cumpla 15 años va a organizar la fiesta más increíble del mundo». Luis miró a Patricia con una sonrisa tierna. «¿Mamá Patricia dijo eso?». Patricia se sonrojó ligeramente. Sofía había empezado a llamarla mamá 6 meses atrás, y aunque al principio la había sorprendido, ahora se sentía como lo más natural del mundo. «Bueno, una niña que ha pasado por lo que tú has pasado merece la mejor fiesta de 15 años de la historia», respondió Patricia. «¿Y tú vas a estar ahí, papá?», preguntó Sofía con ojos esperanzados. Luis miró a Patricia antes de responder. «Mija, faltan 8 meses para tu cumpleaños, y si todo sale bien con mi evaluación para libertad condicional, ¿de verdad?». Sofía se emocionó. «¿Te pueden soltar antes?». «Es posible». Luis tomó las manos de su hija. «He cooperado completamente con las autoridades. He ayudado a desmantelar toda la red de Golden Dragon, y mi abogado dice que tengo buenas posibilidades». Patricia sintió una mezcla de emociones. Durante 2 años había sabido que este momento llegaría, pero nunca había sabido cómo se sentiría al respecto. Esa noche, después de dejar a Sofía en casa con la niñera, Patricia condujo hasta su lugar favorito en la ciudad, el mirador del Cerro de la Estrella, donde podía ver todas las luces de México extendiéndose hasta el horizonte. Había sido una tarde intensa. Ver a Luis hablar de libertad condicional había removido sentimientos que creía haber resuelto. Durante 2 años había vivido en una especie de limbo emocional, ni completamente enamorada ni completamente libre de él. Su teléfono sonó. Era Luis. La prisión le permitía hacer una llamada personal por semana, y siempre la usaba para hablarle a ella. «Hola», contestó. «Hola, preciosa. ¿Llegaste bien a casa?». «Sí. Sofía ya está dormida. Estoy en el mirador». «¿El mirador? ¿Estás bien?». Patricia sonrió. Después de 2 años, Luis seguía conociendo sus estados de ánimo mejor que nadie. Solo pensando, ¿en qué? En todo. En estos 2 años. En lo que va a pasar cuando salgas. En Sofía. En nosotros. Hay un nosotros. La pregunta que había estado evitando durante 24 meses finalmente estaba sobre la mesa. «No lo sé, Luis. Honestamente, no lo sé. ¿Todavía me amas?». Patricia cerró los ojos. Esa es la pregunta equivocada. ¿Cuál es la pregunta correcta? La pregunta correcta es, ¿puedo perdonarte completamente? ¿Podemos construir algo real sobre las cenizas de todo lo que pasó? Luis se quedó callado por un momento. No. ¿Y cuál es la respuesta? Estoy aprendiendo que el perdón no es algo que sucede de una vez. Es algo que eliges hacer cada día. Cada día durante 2 años he elegido perdonarte un poco más. ¿Y hoy? ¿Hoy elegí perdonarte completamente? Patricia pudo escuchar la respiración agitada de Luis al otro lado de la línea. Eso significa que cuando salgas de prisión, si quieres intentarlo,
Si quieres construir una vida junto a Sofía y conmigo, estoy dispuesta a intentarlo también, Patricia, pero con condiciones, las que quieras. Primera condición, nada de secretos, nunca más, nada de mentiras piadosas, nada de información oculta, transparencia total. Acepto. Segunda condición, vas a trabajar en la fundación conmigo. Vas a dedicar tu vida a reparar el daño que causaste ayudando a otras familias. Me encantaría. Tercera condición, vamos a casarnos antes de que Sofía cumpla 15 años. Esa niña merece una familia completa y legal. Luis se quedó sin palabras. ¿Me estás proponiendo matrimonio desde un mirador mientras yo estoy en prisión? Patricia se rió por primera vez en meses. Supongo que sí. Entonces sí acepto. Acepto todas tus condiciones y acepto ser tu esposo. 8 meses después, la puerta de la prisión se abrió a las 9 de la mañana de un martes lluvioso de octubre. Luis Santamaría salió con una bolsa pequeña de pertenencias y una sonrisa nerviosa. Patricia y Sofía lo esperaban bajo un paraguas rojo. «Papá». Sofía corrió hacia él sin importarle la lluvia. Luis la levantó en brazos y la hizo girar, ambos riendo y llorando al mismo tiempo. «Ya nunca más te vas a ir, ¿verdad?», preguntó Sofía. «Nunca más, princesa, te lo prometo». Patricia se acercó lentamente. Durante 8 meses había imaginado este momento, pero la realidad era más intensa de lo que esperaba. «Hola», dijo Luis, mirándola con los ojos llenos de lágrimas. «Hola», respondió ella. Se miraron por un momento que se sintió eterno. Luego Luis tomó su rostro entre las manos. «¿Todavía quieres casarte conmigo?». «Más que nunca». Se besaron bajo la lluvia mientras Sofía aplaudía y gritaba de felicidad. Algunos guardias de la prisión los observaban desde las ventanas, sonriendo. Después de tantas historias tristes, era bueno ver una que terminaba bien. 6 meses después, la boda se celebró en el jardín de la casa que Patricia había comprado en Las Lomas. Una casa lo suficientemente grande para una familia y lo suficientemente acogedora para sentirse como hogar. Sofía fue la dama de honor, radiante en un vestido rosa que ella misma había elegido. Durante la ceremonia, cuando el juez preguntó si había alguien que se opusiera a la unión, Sofía gritó: «Yo me opongo a que no se apuren. Quiero que ya sean oficialmente mis papás». Todos los invitados se rieron, incluyendo Patricia y Luis. Cuando intercambiaron votos, Patricia habló desde el corazón. «Luis, hace 5 años llegaste a mi vida como el enemigo. Hoy te conviertes en mi esposo. El perdón no fue fácil, pero el amor hizo que valiera la pena. Te amo no a pesar de nuestro pasado, sino porque nuestro pasado nos enseñó que el amor verdadero puede vencer cualquier cosa». Luis respondió: «Patricia, me diste la oportunidad de ser un hombre mejor. Me diste el perdón que no merecía y el amor que pensé haber perdido para siempre. Prometo pasar el resto de mi vida honrando tu confianza y siendo el esposo y padre que ustedes merecen». Cuando se besaron como marido y mujer, la lluvia comenzó a caer suavemente. Como una bendición del cielo, Sofía corrió hacia ellos y los abrazó a ambos. «Ahora sí somos una familia de verdad», gritó. Patricia miró a su nueva familia bajo la lluvia y recordó las palabras que su padre le había enseñado tantos años atrás. La verdadera fuerza no está en destruir a nuestros enemigos, sino en transformar enemigos en familia a través del perdón. Chen Wei-ming habría estado orgulloso de ver a su hija eligiendo el amor por encima del odio, y en algún lugar del cielo, Patricia estaba segura de que él estaba sonriendo.